Hola, ¿qué tal? Buen día. Hoy martes 13 de enero del año en curso, en la conferencia de prensa mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum se toca un tema de suma importancia para el pueblo de México y es este tema de salud, mismo que ha sido súper criticado por la oposición y es que alegan que la salud va en decadencia en México desde que llegó el expresidente Andrés Manuel López Obrador y con la actual presidenta Claudia Sheinbaum. Se les olvida todo el mal que le hicieron al pueblo de México, pues recordemos que ni siquiera construyeron los hospitales prometidos. Fue en el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador que se retomaron estas obras inconclusas. Y bueno, todavía tienen el descaro de decir que no hay medicinas, que no hay especialidades, que no hay hospitales, cuando ellos ni siquiera tenían la decencia de construir los hospitales. Y es que la presidenta Claudia Sheinbaum habla del Seguro Popular en el sexenio de Vicente Fox, que fue el que lo inventó. Y no solo eso, también nos habla del gobierno de Salinas y de Zedillo, que ellos se encargaron de descentralizar la educación y la salud en México. Con esto, cada estado se hacía cargo del presupuesto destinado a salud, que sabemos que se robaban gran parte y ya solamente las migajitas que dejaban de dinero eran distribuidos en todos estos hospitales, centros de salud para la atención de los ciudadanos, lo cual está claro que no alcanzaba porque todos se robaban. Y bueno, para rematar, exhibe a los goberladrones que aún quedan del PRIAN regados en algunos estados de la República. Y es que dice que rechazaron rotundamente ser parte del IMSS Bienestar. Entonces siguen robándose gran parte del presupuesto y haciendo sus discursos, mintiendo, diciendo que no hay presupuesto, que no hay medicamento, que no alcanza, cuando claramente siguen robándole al pueblo. Pero vamos a ver el video porque la información está buenísima. Vamos para acá, a ver, basta y luego vamos con Nancy. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos y a todas. Juan Hernández de Diario Basta, Tabasco Hoy, Campeche Hoy, Quintana Roo y de Grupo Cantón. Aunque a muchos les moleste, el hecho de hablar del pasado, el hecho de hablar pues de las administraciones pasadas, muchas veces se olvida precisamente de esta, y cito palabras del expresidente Andrés Manuel López Obrador, de herencias malditas. Estamos hablando aquí que en el sistema hospitalario a muchos se les olvida que había 90 hospitales que estaban abandonados, los otros 9 que habían mencionado de que estaban siendo rentados, y también se olvida de que prácticamente el ISSSTE estaba desmantelado, estaba privatizado, todo era rentado, todo era incluso hasta, bueno, hay una situación pues bastante compleja que le tocó pues digamos a la entrada de los gobiernos de la 4T abordar, ¿no? Un sistema de salud que prácticamente los medicamentos nada más se concentraban en 10 empresas, que pues era un monopolio pues bastante, pues sí, bastante poderoso, ¿no? En donde había medios de comunicación y había políticos. Todo esto ahorita dentro de este balance que están haciendo, por ejemplo, en el caso de los hospitales, ya de estos 90, ya cuántos, ya no sé si ya todo ya se entregó, ya se pudo. Hospitales, ¿no? Bueno, eso fue de lo de con Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Eso de estos 90. Sí, ahorita le voy a pedir a Zoe que pueda. Ajá. Y también hablamos de sanear, porque también estaba muy enquistada la corrupción. Hay que recordar lo que en su momento el director Martí Batres hablaba del ISSSTE, de estas pensiones millonarias, bueno, sí, realmente que estaban sangrando, el mal uso que le estaban dando algunas instituciones, o sea, todo esto cómo lo han ido ya abatiendo, ya para que podamos hablar de un 100% pues ya de funcionamiento del sistema de salud, porque a final de cuentas sí les tocó volver a reconstruir un sistema de salud que estaba pues abandonado, sin especialistas, lo padecemos en la pandemia, sin infraestructura, que se tuvo que prácticamente en algunos casos reconstruir porque estaba abandonado, porque definitivamente la corrupción pues nada más estaba la pura fachada, pero realmente no había como tal un sistema de salud. Y ahorita se hablan de carencias o hay quienes lo quieren manejar así, pero se les olvida lo que hay atrás. Entonces sí que nos puede comentar
esta parte que vale la pena volver a rescatar. ¿Quieres comentar lo de los 80 hospitales? Ahora. Muchas gracias, Presidenta. Y efectivamente, en el modelo anterior, en el pasado, sobre todo con la época del Seguro Popular, lo que ocurría era que los estados solicitaban la construcción de un hospital. El Seguro Popular nunca atendió a nadie, eso hay que dejarlo muy claro. El Seguro Popular no era una institución de atención médica, era una forma de financiar a las secretarías de salud de los gobiernos de los estados. Entonces, un gobierno estatal le solicitaba a la Secretaría de Salud la construcción de un hospital, el Seguro Popular les daba el dinero para la construcción de ese hospital. ¿Qué es lo que pasaba? Ya fuera por asignación directa o por licitación, las empresas licitaban con tiempos y montos imposibles de alcanzar. Y casi al día siguiente de que se daba el fallo de la licitación, empezaban a pedir más tiempo o más dinero para concluir la obra. Se empezaban algunas de estas construcciones y cuando esto no se resolvía favorablemente, iniciaban los litigios. Por eso decíamos tanto que había constructoras con más abogados que ingenieros. Y por eso es que se empezó a dejar todo este modelo de Seguro Popular, este gran, pues casi cementerio de elefantes blancos en obra negra, un número de 90 hospitales que estaban detenidos en su construcción, ya sea con niveles de avance muy incipientes, casi de cero, o ya en algunos casos con avances importantes, pero al final de cuentas para la gente era lo mismo, era ver una obra que no estaba funcionando. Nos dimos a la tarea primero de empezar a resolver temas jurídicos, y esto hablo de todo el sector. Incluso antes del nacimiento del propio IMSS Bienestar. Pero déjenme darles algunos ejemplos nada más de algunos hospitales que iniciaron con el Seguro Popular, que no eran construcciones del IMSS y que el IMSS tuvo que rescatar y que lo hicimos porque había necesidad. Uno muy emblemático, el de Ciudad Juárez, que incluso se inauguró el hospital, el supuesto hospital de la Secretaría de Salud del gobierno de Chihuahua en Ciudad Juárez, cuando era un hospital que no estaba ni siquiera al 40% de su conclusión. Ese es un caso, lo mismo pasó en Ticul, con una APP que se entró al rescate y que ya está por concluirse. En Campeche, recientemente lo visitamos y está por arrancar en este mes su operación, un hospital que durante 10 años la Secretaría de Salud del gobierno del estado de Campeche de aquel entonces dejó inconclusa y botada en Ciudad del Carmen. Lo mismo en Arandas, en Jalisco, otro hospital que inició en 2012, la primera piedra, se pusieron 3 primeras piedras de ese hospital y no se había concluido. Hoy es un hospital que ya está operando. Y también casos en el Seguro Social, en Acuña, aquí en Villacuapa, también en Pachuca, que eran obras que ya habían superado el tiempo para su contratación y que se entró para poder concluirlas y que hoy ya están operando. Para este año vamos a iniciar ya 2 obras similares de esto que llamamos rescate. El oncológico de Ecatepec, otra vez un hospital de la Secretaría de Salud del gobierno del Estado de México, previo al gobierno de la maestra Delfina, que se construyó incluso en algunas áreas, ya había hasta instalaciones, pero no ha operado jamás, en un lugar con mucha necesidad y también mucha población derechohabiente del IMSS, por eso es que pedimos su donación para poderlo concluir. Y lo mismo en Aguascalientes, por cierto, en Pabellón de Arteaga, otro hospital que se quedó inconcluso con idas y vueltas y estos laberintos a partir de supuestos sobre protección civil. Se hizo una dictaminación y ya el gobierno del estado nos lo tuvo que donar para que nosotros le podamos invertir y hacer un hospital. Y en todos los casos de estos hospitales lo que buscamos es que ya sean hospitales que nazcan con la posibilidad de integración, sobre todo en aquellos estados donde hay IMSS Bienestar, para que no sean solamente inversiones que favorezcan a las personas derechohabientes del IMSS, sino a toda la población de ese estado. La verdad que de los 90 y en muchos otros casos se han logrado concluir y están ya operando. Perfecto, bueno, ese sería por un tema. Bueno.
Modelo, en la época de Zedillo, decidió descentralizarse la educación y la salud. Las dos son en Zedillo, ¿verdad? Con Salinas Educación. Con Salinas Educación y con Zedillo la salud. ¿Qué quiere decir descentralizarse? Que los estados se hicieran cargo de la educación pública y de la salud pública. El recurso para operar pues se le entregaba desde la federación y el estado podía incorporar más recursos. En realidad lo que fue ocurriendo es que cada vez había menos recursos y cada vez peores servicios, principalmente de salud. En educación no fue tan problemático, pero en salud sí. En salud realmente comenzó a disminuir la atención a la salud. Se inventó Fox el famoso Seguro Popular, que en realidad, como decía el presidente López Obrador, ni era seguro ni era popular, porque en realidad era una credencial que les permitía supuestamente el acceso a los servicios de salud, pero los servicios de salud serían en las mismas condiciones, no es que hubiera mucho más recurso. E incluso ya había acuerdos con los privados, para que en todo caso se le pagara al privado para que diera el servicio de salud. En todo este periodo se construyeron, yo tenía la idea que eran 80, 90 hospitales. Se construyeron entre comillas, porque en realidad inició su construcción pero nunca operaron. Entonces, ¿qué decide el presidente López Obrador? Bueno, viene primero la pandemia y ahí pues hay que concentrarse en la atención de la pandemia. Fueron 2 años donde prácticamente todos los servicios de salud estuvieron dedicados a la atención del COVID-19. Después de que termina el COVID-19, dice, vamos a entrar a un proceso de concentración, de federalización de los servicios de salud. Está el ISSSTE, está el IMSS, pero los servicios estatales vamos a concentrarlos de nuevo en la federación para garantizar un buen servicio. Es voluntario. El estado que quiera se incorpora al IMSS Bienestar, quien no quiera no se incorpora. ¿Qué estados se incorporaron? Pues esencialmente los 23 estados que estaban gobernados por Morena, hay que decirlo así. Otros estados decidieron no incorporarse al IMSS Bienestar, seguir con su propio sistema de salud y se les sigue entregando el recurso que les corresponda. En los 23 estados, ahora ya va a entrar Yucatán, van a ser 24 estados, pues ya son parte de un sistema integral de salud. Por ejemplo, las rutas de la salud para llevar medicamentos a los centros de salud y a los hospitales funcionan en estos 23 estados de la República en donde está el IMSS Bienestar. ¿Hacia dónde vamos? Primero, pues terminar los 90 hospitales. El presidente López Obrador avanzó en casi todos y nos quedan algunos todavía por inaugurar que se están terminando. Imagínense. ¿Cuántos? ¿Cuántos nos quedan? A ver si me ayudan ahí a hacer la revisión. Pues ya son pocos, ya la mayoría ya los inauguramos en el 2025, que venían de antes. Fortalecer al ISSSTE, fortalecer al IMSS y fortalecer al IMSS Bienestar. ¿Qué quiere decir fortalecerlos? Pues que funcionen todos los centros de salud, más centros de salud, que es la atención primaria, más hospitales, inclusive hospitales de especialidad, y que sea un sistema de salud integral. Para ello se requiere pues inversión en hospitales, compra de equipos. El año pasado pusimos en marcha ¿cuántos quirófanos del IMSS Bienestar? 175 quirófanos. Yo creo que fueron un poco más. Pero bueno, los quirófanos que no estaban operando en los hospitales del IMSS Bienestar. Repito, las rutas de la salud, la construcción de centros de salud, de hospitales. Y desde que llegamos estamos trabajando de manera integral con las 3 instituciones y con los estados que no están federalizados para poder garantizar los servicios de salud. La parte que siguen los estados, pues son los estados los que se tienen que encargar. Hemos visto cómo ha ido mejorando con el IMSS Bienestar respecto a lo que existía anteriormente. ¿Hacia dónde vamos? Queremos servicios universales de salud. Es decir, que a lo mejor Claudia Sheinbaum es derechohabiente del ISSSTE,
porque soy trabajadora del Estado, pero si me queda más cerca un hospital del IMSS, pueda ir a un hospital del IMSS a atenderme. Si Zoé Robledo, que es derechohabiente del IMSS, le queda más cerca en un lugar en donde está un hospital del ISSSTE, se puede atender en el hospital del ISSSTE. Para eso todos los servicios tienen que estar pues, al 100. Pero queremos un sistema universal de salud que va a permitir pues, que los 3 sistemas colaboren y que podamos dar todavía una mejor atención. La atención ha mejorado. Miren la gráfica del IMSS. A ver, ponme las gráficas de Zoé. Vean cirugías. Estas son cirugías que son necesarias, se dictaminan, a veces son por urgencia y a veces son pues programadas, porque se tiene algún problema y se dice pues requiere una cirugía. Bueno, del 2012 al 2018 se quedó estable en 1.1, incluso disminuyó un poco, el número de cirugías que se hacían diario en el IMSS, en todo el país. Pues es de 1 millón de cirugías, no es cualquier sistema de salud, es el sistema de salud más importante de América Latina, el IMSS, de América probablemente, de todo el continente por lo menos. Bueno, ¿por qué baja en el COVID? Pues porque se estaba atendiendo el COVID-19, no había espacio para hacer las cirugías que estaban programadas, entonces ahí pues hay un retraso, digamos. Eso pasó en todos los países, no solo en México, por la pandemia. Pero fíjense cómo se recupera. En 2022, 1.35 millones de cirugías, 1.4, en 2024 1.38 y en 2025 cerramos con 1.8. 1.79 es prácticamente 1.8 millones de cirugías. 60% más. ¿Por qué se puede hacer esto? Pues porque hay más quirófanos, porque hay más hospitales, pero además porque se contrataron más especialistas. ¿Y por qué se pueden contratar más especialistas? Porque se están formando más especialistas. Recuerden que también en el periodo neoliberal no solamente dejaron de invertir, sino privatizaron los servicios, sino que además no se formaban médicos, con la idea esta de que mientras más restrictivo fuera el examen de admisión, mejor, porque iba a haber mejores médicos. Y el problema fue que no se formaron médicos especialistas. Entonces, vean lo que significa para todos los derechohabientes del IMSS. Lo que significa 60% más cirugías. Y ahora en el 2026 pues se quiere todavía reducir el tiempo de espera, que lo que pasa en el IMSS y en todos los sistemas de salud. Ahora fue un equipo a ver el sistema de salud de Reino Unido y también hay tiempos de espera muy importantes en cirugías de cierto tipo que son programadas. Pero nosotros queremos reducir los tiempos, que si tienes diagnosticada una cirugía de cadera, pues no te tengas que esperar 4 meses a la cirugía porque no hay suficientes médicos o quirófanos, sino que vayamos disminuyendo esos tiempos. Al hacer más cirugías al día, pues se reducen los tiempos de espera. Entonces es algo extraordinario el trabajo que han hecho pues todos los que forman parte del Seguro Social. Y así también más consultas con especialistas, porque vas al médico familiar y te dice, no, pues tú tienes un problema, porque así está construido el sistema de salud, tú tienes un problema que requieres ver a un otorrinolaringólogo. Ah, pues ¿cuándo me va a dar la cita el especialista? Ah, pues en 4 meses. Pues en 4 meses ya te curaste, ¿no? Entonces, si hay más especialistas, si hay más consultas de especialistas, pues esos tiempos se reducen. Ah, pues tienes la cita para la próxima semana. Entonces, el que haya más consultas de especialistas, ponle las especialistas. De especialidades, fíjense, casi 50% más. Pues ¿eso qué significa? Pues que te dan más cerca
tu cita para poder ser revisado por un especialista. Y esto va a seguir aumentando y mejorando. Y obviamente la parte preventiva, porque pues hay enfermedades que necesitamos entrarle a lo preventivo, como la diabetes, la hipertensión, que es lo que estamos haciendo, porque pues no alcanzarían nunca las salas de hemodiálisis si no atendemos la prevención. Entonces, esto es resultado pues de un reconocimiento de lo público y de que lo público tiene que ser lo mejor, que está bien que haya medicina privada, que quien quiera ir y tenga dinero para ir a la medicina privada lo pueda hacer, pero lo público tiene que ser de absoluta calidad y atención digna a todas y todos los mexicanos. Eso significa que el acceso a la salud es un derecho. Perfecto, gracias. Rápidamente, en un segundo tema, preguntarle sobre este tuit que publicó recientemente el embajador Donald Johnson, y lo leo y lo cito textual. Fue un gusto haber contribuido a facilitar la productiva llamada de hoy entre voto real Donald Trump y la presidenta Claudia Sheinbaum, tras un año de la relación más cooperativa y mutuamente beneficiosa de las últimas décadas. Aún queda mucho por hacer, pero juntos podemos. Pero aquí me llama la atención este énfasis que hace, la relación más cooperativa y mutuamente beneficiosa de las últimas décadas. Preguntarle su opinión sobre este comentario, este análisis que hace en unos cuantos caracteres el embajador norteamericano. Bueno, él, hay que decirlo, cuando pedimos apoyo del embajador para alguna gestión con el gobierno de Estados Unidos, siempre nos ha ayudado el embajador de Estados Unidos en México. Y pues obviamente él representa al gobierno de Estados Unidos aquí y nosotros pues tenemos mucha relación con ellos. Entonces, cuando hemos solicitado un apoyo del embajador, siempre hemos tenido el apoyo. Entonces, pues agradecerle. En este caso, se habló con el embajador, además de pedir directo la llamada a la Casa Blanca, que normalmente se hace así, se habló con el embajador para explicarle qué es lo que pretendíamos tratar con el presidente Trump, y fue un facilitador para que pudiera salir bien la llamada. Y bueno, finalmente dos preguntas. Sobre la reunión que tú sostuvo del tema de la reforma electoral, ¿ya qué puntos fueron los que le... Todavía les digo que esa reunión es mañana. Pero sí. Ayer vinieron para ver la agenda legislativa. Sí, pero... ¿Qué leyes estamos planteando que se modifiquen? Y ya lo vamos a platicar. ¿Un adelanto? La próxima semana. La próxima semana se los adelanto. Bueno, ya, y finalmente, sobre las visitas que va a realizar a los estados, en este caso, bueno, de las mañaneras del jueves del jueves y el viernes, ¿en qué estados van a ser? Estamos por definirlo porque hay un evento en España de la feria esta del turismo, ¿cómo se llama? FITUR, en donde México es el país invitado y algunos gobernadores tomaron la decisión de asistir a FITUR pues para promover sus estados y poder hacer algunas pues promociones. Entonces algunos se van para allá y teníamos planteado, entonces estamos reajustando la agenda para poder que estén los gobernadores, obviamente, ¿no? Cuando vamos a los estados. Mañana les informamos a dónde vamos a ir el jueves y viernes. Sí, vamos. Gracias, presidenta. Buenos días a todas y a todos. Nancy Flores, de la revista Contralínea. Presidenta, el día de ayer usted mencionó que aquellas personas que buscan el injerencismo extranjero, pues en realidad no aman a nuestra patria. Y en este contexto en el cual pues las decisiones del gobierno estadounidense están presionando mucho el derecho internacional, incluso al grado de amenazar su vigencia, no solo por esta invasión que ocurrió en Venezuela,
Venezuela, el secuestro del presidente Nicolás Maduro, sino también por algunas pues amagos contra otros países, la oposición en México pues aprovecha esta misma coyuntura para ahora estar difundiendo esta mentira de que con la reforma electoral México ahora sí, ¿no? Porque lo han venido diciendo desde hace mucho tiempo, ahora sí va a ser una dictadura. Entonces, preguntarle su opinión al respecto, Presidenta, de cómo utilizan casi cualquier pretexto pues para impulsar el injerencismo, el intervencionismo en nuestro país. Vale la pena ver los periódicos de hoy, ¿no? Porque no supieron ni qué decir. Los que no están de acuerdo con nosotros. Con la llamada de ayer, porque, repito, pues ellos esperaban que hubiera un problema para decir, ya ven, la presidenta no tiene la capacidad, Estados Unidos tiene que intervenir, que por cierto es muy importante decir, las intervenciones extranjeras, hay que ver la historia de México. Yo digo, la última vez que hubo una intervención de Estados Unidos en México se llevó la mitad del territorio. La última vez que se paró una intervención de Estados Unidos en México fue en 1914, en plena Revolución Mexicana. La intervención francesa en México, pues no dejó nada más que guerra. México es un país libre, independiente y soberano, y bastante trabajo le ha costado al pueblo de México garantizar esa independencia y esa soberanía. Entonces, cualquier tema los mexicanos somos capaces de resolverlo. Y claro, nos coordinamos, colaboramos, tenemos relaciones con todo el mundo y buscamos la relación cultural, la relación educativa, la relación económica con todos los países del mundo. Y ahí donde no estamos de acuerdo, donde se ha cometido un acto contra la democracia, pues también lo decimos. Y México siempre ha sido receptor de muchísimas migraciones provocadas por golpes de Estado. Desde la guerra civil en España, durante el cardenismo, hasta toda la migración que ocurrió en Sudamérica por los golpes de Estado en Sudamérica y en Centroamérica también. Entonces, es muy importante para las y los mexicanos, y vamos a seguir insistiendo en esto, en recordar la historia y lo que significa la independencia y la soberanía. ¿Quiénes buscan la intervención? Pues quienes no tienen fuerza interna, quienes se sustentan en otros para poder garantizar su influencia en nuestro país. ¿Quiénes hablan de la necesidad de intervención? Pues en general la mayoría de los que no están con nosotros, y es el PRIAN particularmente. Bueno, también vean quién se manifestó de cualquiera de los partidos políticos o gobernadores o gobernadoras respecto a lo de Venezuela y qué dijeron, porque es importante, y cuál es su visión del futuro de México y de lo que significa el desarrollo nacional. Sí, repito, con colaboración, coordinación, relación económica, pero somos una patria soberana. Entonces, eso es importantísimo. Ahora, ayer cuando hicimos la llamada, pues ellos esperaban al revés, que hubiera una mala salida para estar culpando a la presidenta de México y a la Cuarta Transformación. Sobre seguridad, sobre cualquier tema, coordinamos, colaboramos, pero nunca debe haber subordinación. México es un país que se comporta como igual con cualquier país del mundo y también con Estados Unidos. Entonces, esa es la base de nuestra política exterior y esa es la base de lo que vamos a seguir defendiendo siempre. Sobre
tratado comercial, etcétera, viene hacia adelante y nos va a ir bien a las mexicanas y a los mexicanos. Presidenta, también el día de ayer la Suprema Corte de Justicia de la Nación avaló estos cambios que permitieron la extinción de 109 fideicomisos. Todo esto se hizo el sexenio pasado. Sin embargo, en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el último informe trimestral que rinde pues el Gobierno federal a la Cámara de Diputados o al Congreso de la Unión, manifiesta que todavía existen otros 156 fideicomisos con un saldo superior a 594,000 millones de pesos. Preguntarle si en este caso se estaría evaluando si esos fideicomisos tienen vigencia, si son importantes. ¿De dónde es esa información? De la Secretaría de Hacienda, estos informes trimestrales que entrega al Congreso de la Unión. Ahí indica que, bueno, en su momento cuando se toma esta decisión por parte del gobierno del presidente López Obrador, había más de 300 fideicomisos, se extinguen estos 109 e incluso más de estos 109 fideicomisos y actualmente hay 156 fideicomisos registrados con un saldo pues superior a los 594,000 millones. A ver si se podría revisar. Damos la información. ¿Dónde hay fideicomisos? Por ejemplo, en aduanas hay un fideicomiso y está perfectamente definido en la ley qué porcentaje de lo que se recibe de aduanas, que por cierto el año pasado el incremento en la recaudación fue de 284,000 millones, a ver si Marín me lo confirma, o 200, a ver, que te dé el dato exacto, mejor para no, pero más de 200,000 millones de pesos. Entonces, la ley establece que un porcentaje de la recaudación total de más de 1 billón de pesos que viene de las aduanas debe quedarse para la modernización de las aduanas y también para la modernización de los equipos del SAT. Entonces, ese fideicomiso pues es necesario que exista para esa característica. Hay fideicomisos, por ejemplo, que hay un fideicomiso que tiene el Valle de México, que es el fideicomiso 1928, en donde se depositan los recursos del pago por agua que hace la Ciudad de México y el Estado de México, y que sirve para financiar obras para la zona metropolitana del Valle de México. Entonces hay algunos que se consideró desde el presidente López Obrador que no era necesario cancelarlos, sino al revés mantenerlos. Pero con esta pregunta que haces damos un informe de cuáles son los fideicomisos que quedan y cuál es su uso y la transparencia de esos recursos. Presidenta, también dentro de los cambios que se han registrado en materia fiscal, pues ya estas nuevas reglas fiscales impedirán a las aseguradoras que sigan deduciendo el IVA y esto se dialogó con las aseguradoras, entonces llama la atención que ahora algunas de ellas están impulsando esta idea de que los seguros van a aumentar alrededor de 20% porque van a trasladar este impuesto a los consumidores, a los usuarios finales, a ver si su administración va a estar vigilante de este asunto para que quienes adquieren seguros pues no tengan un costo adicional. No debe ser así, incluso se habló con ellos en el acuerdo que se tomó, no debe ser así y voy a pedirle al secretario de Hacienda que esté pendiente de ello. Presidenta, también saber si en esta nueva relación, o más bien en esta, digamos, que se está estrechando aún más la relación con la Fiscalía General de la República, si se le ha informado algo al gobierno o a usted acerca de estos procesos o trámites de extradición, primero del caso de Tomás Herón de Lucio y también de Andrés Roemer, ambos que están en Israel, prófugos de la justicia mexicana. ¿Si hay algún avance en eso, Presidenta? Sí, lo está viendo la fiscal, nos lo informó, lo está viendo y bueno, ya ella tiene que dar mayor información, pero en todos los casos de extradición está poniendo particular énfasis la fiscal.
Y una precisión, Presidenta, porque se preguntó aquí lo de los 9 hospitales y nada más se habló de 4. No solamente estaba involucrada SACIR, también estaba Prodemex, propiedad de Olegario Vázquez Aldir, dueño de Grupo Imagen, estaba constructora y edificadora GIA más A, propiedad o presidida más bien por el cuñado de Carlos Salinas de Gortari, estaba Acciona, Marnos también de la familia Servitje, Ortiz Construcciones, y aquí el tema es que estos hospitales, pues así como lo mencionó el director del ISSSTE, Martí Batres, pues en realidad valían, porque se hizo un avalúo en su momento, 5,000 millones de pesos, un poco más, y por ello se iba a pagar un total de más de 93,000 millones de pesos, es decir, pues un sobrecosto impresionante para la hacienda pública, es decir, para el dinero del pueblo. Saber qué ha pasado con los otros 5 hospitales, si ya se logró su nacionalización o su compra. Ya, ¿verdad? Nada más queda el de Tláhuac, y de los 90 hospitales todavía quedan 9 que tenemos que inaugurar este año. Gracias, Presidenta. Gracias. Bueno, vamos por acá. A ver. Gracias. Buenos días, muchas gracias. Arturo Pavón, de Efecto Colateral. Muchas gracias. Presidenta, pedirle su opinión acerca de lo que acaba de denunciar el gobierno de Puebla acerca de la extorsión de que es víctima o era víctima o quiso ser víctima TV Azteca, pidiéndole a través de convenios pues un monto de más de 2,000 millones de pesos con tal de no golpear, promover, y el gobernador pues no se prestó a ese acto de corrupción y lo acaban de denunciar. ¿Cuál sería su opinión? ¿Cuándo denunciaron? Ayer. Ayer, no lo había visto. Ayer el coordinador de gabinete, José Luis García, hizo la denuncia. Pues se explica por sí solo. No hay mucho que decir. Hay quien hace eso. Medios. Si no nos apoyas, pues entonces te vamos a estar golpeando. Pues mejor que golpeen, ¿no? Mediáticamente hablando, obviamente. Fíjense qué tanto impacto han tenido. Afortunadamente existen los medios alternativos, la mañanera, la visita casa por casa para informar, muchos medios para informar. Pero es interesante porque normalmente se dice que eso pasa desde el gobierno hacia los medios, ¿no? No publiques esto, no mueve a este conductor, que eran las prácticas del pasado, que nosotros no las hacemos. Quieren hablar, que hablen. Aquí tenemos el espacio de debate público. Pero al revés, sí pasa. Si no nos apoyas, pues entonces vamos a estar hablando mal de ti. Sí llega a pasar. Pero pues no hay que caer en eso porque al final ni siquiera son sus intereses, ni siquiera es el interés del derecho a la información. Por cierto, vamos a traer a Pepe Merino porque se tiene que garantizar el derecho de las audiencias, que ya se cambió la ley para eso, para garantizar el derecho a la información que es constitucional. Y ya viene un proceso en donde en unos meses tienen que tener pues todas las garantías para que cualquier ciudadano o ciudadana pues pueda decir no me estás informando adecuadamente. Entonces ya viene eso también como parte del cambio a la ley que se hizo. Muchas gracias. Y ya en torno a esta situación de los fraudes, seguidores de Campeche me mandaron unos videos que están apareciendo en Facebook donde pues están ofreciendo tarjetas. Dice, ya te registraste para tu tarjeta del bienestar de 30 a 64 años. Preguntarle si hay un programa Hay así. Hay muchas de verdad. Le decía yo a Infodemia y a El Orsa, que viene al detector de mentiras,
que tenemos que generar algo que no tiene que ver con los medios de comunicación, sino con los fraudes, aparte del propio gabinete de seguridad, porque sí hay, y particularmente con la inteligencia artificial, pues parecen reales, ¿no? Es un muy buen debate el tema de la inteligencia artificial y cómo garantizar que la gente sepa que fue generado por inteligencia artificial, porque a veces es tan pequeñito que dice generado por inteligencia artificial que se va uno con la finta. Hay unos videos ahí en TikTok de supuestos miembros de las Fuerzas Armadas, no sé si los han visto, que dicen, le digo yo a la presidenta que ya no suelte para poder atacar adecuadamente a el narcotráfico porque nos están conteniendo. Y pues el otro día lo vi, yo dije, oye, ¿qué está pasando? Incluso lo mandé al general secretario, fíjense. Y me dijo, no, fíjese, presidenta, allá abajo dice inteligencia artificial. O sea, está hecho con inteligencia artificial, pero no es lo suficientemente grande. Y es un tema de debate, porque es un tema del acceso a la información, de los fraudes que se hacen a través de estos. Es que me ha llegado a decir gente, que incluso le he canalizado, de un video que salió donde supuestamente yo estoy pidiendo que inviertan en Pemex. Bueno, hay gente que ahora recientemente ya no, pero el año pasado personas que me decían en las visitas, oiga, ¿sí es cierto de que podemos invertir en Pemex? Entonces, sí es algo que es importante y es para todos, porque después van a decir que si estamos hablando de esto ya queremos censurar, y no. Es un tema de que tiene que garantizarse el derecho a la información y particularmente aquello que tiene que ver con un delito, que es el fraude. Entonces, Secretaría de Seguridad tiene un área de inteligencia donde están bajando permanentemente páginas y están en contacto con las plataformas, pero es un tema a debatir en donde de alguna manera tiene que regularse mejor para garantizar pues que la gente sepa que en efecto es una información falsa. Entonces, de 30 a 64 no existe. Sí. Yo creo que hay que debatirlo. Yo creo que es un tema que se tiene que debatir entre todos para poder garantizar que no prevalezca la información falsa y los fraudes de todo tipo. La regulación tiene su complicación, pero es muy importante debatirlo y entre todos definir cómo tiene que garantizar que el ciudadano está protegido, que finalmente es lo que nos interesa, o la ciudadana. Y bueno, hasta aquí la noticia. ¿Ustedes qué opinan? Déjenme sus comentarios y si les gustó el video no olviden darme su like y compartir con todos sus amigos para que también estén bien informados y al tanto de lo que acontece día a día en nuestro país. Te veo en un siguiente video. Hasta luego.